Saludos chicos, esta es la clase correspondiente al módulo de residuos sólidos y salud. El RA es el 6.3 y vamos a trabajar la guía número 3 que corresponde al tema de toma de muestras principalmente en el área de los suelos. Tenemos que trabajar también la toma de muestras de residuos sólidos, pero como es bastante sencilla, la trabajaremos dentro de la parte de documentación de la muestra. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son, digamos, los pasos a seguir para nosotros ir a tomar una muestra en el sitio escogido, en el sitio donde vamos a investigar? Lo primero que tenemos que hacer siempre es lo siguiente. Digamos que no viene tanto como lo primero muchas veces, sino como una preparación o algo que es, digamos, específicamente necesario, es que es muy importante también de realizar antes del muestreo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que crear un croquis o un mapa del área de la propiedad o el terreno que nosotros vayamos a muestrar y analizar. Esto es lo más importante al principio, porque nosotros no simplemente podemos ir a un lugar, sacar un pedazo de tierra y digamos, y hacer una muestra de eso e ir a hacerle un análisis. Todo es de manera sistemática y metodológica. Y antes de nosotros ir a ese lugar a hacer el muestreo, nosotros necesitamos conocer cuál es el lugar, digamos un mapa, tener limitado. Ok, el área que a nosotros nos interesa medir es de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y esto tiene esta cantidad de metros cuadrados, pies cuadrados o cualquier otra medida que decidan utilizar. Entonces, ese es el área que usted tiene señalada donde usted va a realizar el muestreo. Ahora, ya después que usted tenga, digamos, esta área o esta propiedad señalizada, digamos, o que tenga un mapa de cómo, de dónde va a ser el muestreo, entonces nosotros vamos a sacar los sitios de muestreo. Entonces, los sitios de muestreo, digamos, son los siguientes. Pueden ser sistemáticos, en este caso. Sistemáticos es simplemente que usted se lleva por un sistema específico, un mapa específico de muestreo, que no es algo al azar. Entonces podríamos encontrar los diferentes métodos de mapeo para el muestreo, digamos, cuadrículas, que simplemente usted divide la propiedad o el terreno en cuadros y va sacando una muestra de cada cuadro específico o de cada cuadrante dentro de su cuadrícula. También se utiliza el método de zigzag, que simplemente es hacer una forma de zigzag dentro o varias formas de zigzag dentro del terreno y de ahí se sacan de cada esquina, digamos, o de cada choque de dos líneas dentro del zigzag, se saca una muestra. También tenemos cuando hablamos de sitios de muestreo en diagonales, que simplemente se divide el terreno, digamos, se hace una X en el terreno, para decirlo en pocas palabras, y se toma una muestra de cada una de las diagonales de dicho terreno y también se toma en la parte central del terreno. Entonces se trabaja a medida, o sea, de las diagonales. Entonces estos son los sistemáticos. Ahora, dependiendo del tipo de suelo, si es homogéneo, si es un suelo heterogéneo, o sea, son una mezcla de varios tipos de suelo, es preferible mientras más mezclado sea el suelo, más muestras vamos a necesitar. Mientras más homogéneo sea el suelo, menos muestras necesitaremos porque es algo homogéneo y por lo tanto va a poseer unas características específicas en cada uno de los lugares de muestra. Entonces el de cuadrícula, usted obtiene más muestras por metro cuadrado, obviamente. En el de zigzag, digamos, una cantidad de muestras intermedias, y en el de diagonales usted obtiene menos muestras. También tenemos el tipo de muestreo asistemático, que no está regido por un sistema específico. No tiene ningún tipo de diseño especial, sino de aquí, yo, o sea, no tengo ningún planeamiento, yo lo voy a tomar de aquí arriba. Usted lo toma desde de donde usted considere. Entonces, no tiene ningún diseño especial, simplemente, claro, en su mapa usted va a decir, yo lo voy a tomar de aquí y de aquí. Es bueno siempre que usted señale los sitios de donde usted tomó las muestras
para tener un planteamiento general, aunque la muestra va a equivaler al terreno general. Pero es importante siempre en la documentación de la muestra usted agregar el mapa de dónde salieron cada una de esas muestras que usted tomó de ese terreno. Entonces, ya que nosotros tenemos un mapa y tenemos una idea de dónde vamos a tomar nuestras muestras del terreno seleccionado, entonces vamos a ver el tipo de muestra que nosotros podemos tomar. Entonces, hay dos tipos de muestra. Tenemos la muestra simple y la muestra compuesta. Vamos primero con la muestra simple. La muestra simple simplemente es aquella que se obtiene con una sola extracción del suelo. O sea, una muestra simple, usted viene, hace un hoyito y saca su muestra. Más nada de ahí. Es bastante sencillo, pero este tipo de muestreo es preferiblemente sugerido cuando tenemos un suelo homogéneo. O sea, cuando nuestro suelo tiene unas características homogéneas. Vamos a decir que nuestro suelo es todo igual. O sea, digamos, posee solamente un solo tipo de suelo. No hay muchas características, muchas variaciones dentro del tipo de suelo. Por eso es solamente necesario un solo tipo de extracción, porque prácticamente todo el suelo es igual. Entonces, dependiendo también del tamaño del terreno, de ahí va a depender la cantidad de muestras que usted va a obtener. Mientras más grande el terreno, mayor cantidad de muestras. Y por lo tanto, eso usted tiene que marcarlo en su croquis o mapa del terreno y el mapa de muestreo que usted va a utilizar. Luego, entonces, vamos con la muestra compuesta. Entonces, la muestra compuesta se refiere, yo tengo claro unos pasos aquí, se refiere a la muestra obtenida por la extracción de varias muestras simples o submuestras reunidas en un recipiente y son bien mezcladas. Entonces, ¿qué pasa? La muestra compuesta simplemente se utiliza más en suelos que son heterogénicos, que están compuestos por diferentes tipos de suelos, y para sacar, digamos, una muestra más significativa, lo que se hace es que se toman varias muestras simples, o podrían llamarse submuestras. Estas muestras en vez de agruparlas o, digamos, sellarlas para ya mandarlas al laboratorio, usted las agrupa todas en un balde y las mezcla. La va a mezclar bien y después de esa obtiene una muestra del terreno, que esa muestra la va a utilizar para enviarla al laboratorio. Entonces tenemos los siguientes pasos aquí. Lo primero es sacar muestras simples, sacar varias muestras, ¿verdad? Después, colocarlas en un balde, las muestras en un balde o recipiente. Vamos a mezclar y luego a sacar la muestra. Y por último vamos a proceder a lo que nosotros llamamos documentación de la muestra. O sea, usted saca la muestra y tiene que obviamente documentarla. Entonces la documentación y después se envía al laboratorio para su posterior análisis. Entonces estos son, digamos, los pasos que son necesarios para una muestra compuesta. Ahora, dos partes importantes de lo que se refiere a la muestra, que se da tanto en la muestra simple como en la muestra compuesta. Lo primero es la cantidad de muestra. Normalmente, o es preferible siempre, tener 1 kilogramo de muestra con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, también se puede utilizar 0.5 kilogramos dependiendo ya de cuántos estudios nosotros vayamos a realizar. Entonces, siempre es preferible que nos sobre muestra, que podamos desechar, a que nos falte muestras y tengamos que ir al sitio nuevamente a obtener más muestras para realizar más estudios. Entonces, de 0.5 kilogramos a 1 kilogramo de muestra, tanto en la muestra simple como en la muestra compuesta. Y la profundidad de la muestra, nosotros lo que podremos decir es que la obtendríamos
de 0 a 20 centímetros de profundidad. Esto va a depender del tipo de suelo que nosotros estemos trabajando. Nunca es bueno utilizar la medida 0, pero se dice de 0 a X cantidad, porque el 0, digamos que es un suelo muy superficial y está sujeto a muchos cambios. Entonces esa es la capa más superficial y normalmente siempre con las acciones del viento y el agua hay movimiento de suelos, o digamos hay movimiento de capas y de partículas, y esto puede afectar nuestro estudio. Así que es bueno siempre profundizar un poco, digamos 10 centímetros a 20 centímetros, pero la profundidad varía dependiendo del tipo de suelo y el estudio a realizar. Luego entonces, para nosotros poder realizar estas digamos, estas muestras o tomar estas muestras, nosotros vamos a tener una lista de utensilios o materiales que necesitamos. Lo normal, digamos, podríamos decir una pala o algún tipo de barrena para nosotros poder perforar el suelo y obtener nuestra muestra. Un cubo en caso de que vayamos a hacer una muestra compuesta, bolsas plásticas para entrar o guardar, almacenar nuestras muestras, un marcador o algún tipo de bolígrafo para nosotros llenar la documentación, un formulario de documentación para nosotros poner los datos de la muestra o las características de la muestra, un croquis o mapa que se lo vamos a tener antes de ir al sitio, obviamente, para nosotros tener una idea de dónde vamos a muestrar, y un instrumento para medir la profundidad. Entonces, hay ciertos instrumentos automáticos, equipos para eso, pero en el caso de nosotros podríamos utilizar algún tipo de regla, cinta métrica, etc. Es preferiblemente una reglita para nosotros poder medir la profundidad de que estamos cavando para nosotros obtener nuestra muestra. Por último, vamos a hablar sobre la documentación, que es un proceso bastante importante en la toma de muestras, porque simplemente no podemos dejar la muestra sin nombre. O sea, no podemos decir, tomamos esta muestra, una fundita de tierra, sin saber las informaciones que tienen que ver con esa muestra. Entonces, las documentaciones necesarias, como mínimo, sería el lugar donde se tomó la muestra, digamos la ubicación geográfica. Se pueden utilizar coordenadas por medio de algún aparato de GPS, o en el caso de nosotros que no tenemos ese tipo de equipos, lo utilizaríamos Google Maps para obtener algún tipo de coordenadas. Claro, es más inexacto, obviamente, pero eso es lo que se tiene y se puede trabajar con eso ya cuando es una práctica. Luego es preferible, ya cuando es algo más formal, utilizar aparatos GPS para obtener una ubicación geográfica exacta. Entonces tenemos también el número de muestras en un orden cronológico. Significa que si usted toma varias muestras, la primera muestra que toma es la número 1, la segunda muestra que toma es la número 2, número 3 y así sucesivamente. Tiene que numerar las muestras. También es importante la fecha y la hora en que se tomó. No tanto necesario la hora, pero sí muy importante la fecha en que se tomó la muestra. La profundidad del muestreo también es importante. Qué tan profundo se tomó la muestra, es importante adjuntarlo dentro de la documentación. El tipo de suelo, o el tipo, digamos, como a veces es muy difícil averiguar, podríamos decir el tipo de suelo aproximado que pensamos que es. Ya nosotros hicimos una práctica en el pasado sobre cómo identificar los diferentes tipos de suelo. Entonces, la localidad o la dirección del terreno, el responsable o la persona quien tomó la muestra también es importante. Hay otros datos que se pueden agregar, obviamente, pero que no son de tanta importancia como los anteriores. Por último, entonces, aunque no lo puse directamente en este espacio, es destacar la parte de cuándo nosotros deberíamos tomar la muestra, en qué condiciones debe estar la muestra. Lo importante es que cuando usted tome una muestra, las condiciones preferibles para eso es que la muestra esté seca, no puede estar húmeda. Eso es muy importante para cuando usted vaya a enviar al laboratorio. Si el suelo está húmedo, entonces usted empaqueta su muestra, después la pone a secar dentro de algún tipo de lona o espacio donde le dé el sol, o si tiene un secador automático para algún tipo de secador o horno, lo puede hacer ahí. Pero es preferible que para enviar al laboratorio la muestra esté
con la menor humedad posible. Hay también algunas fechas específicas donde es bueno obtener una muestra, principalmente cuando no son épocas de lluvia, sino cuando tienden a ser más la estación seca. Entonces, con esto prácticamente terminamos lo que se refiere a la toma de muestras. Espero que hayan comprendido bien. Obviamente yo le envié unos materiales, les voy a enviar otro link por WhatsApp para que puedan llenarse más del tema y no tengan problemas cuando vayamos a hacer el proyecto. Entonces, cualquier cosa pueden escribirme en Classroom o pueden escribirme por el grupo de WhatsApp.